vamos a responder otra pregunta que ya habíamos dejado de responder preguntas. Me disculpo por eso. El día de hoy vamos a hacerlo y quiero que ustedes me dejen en los comentarios varias preguntas de cómo podríamos llevar a Valiant a un nuevo nivel en medios, animación, cine, televisión. ¿Qué podría hacer yo como creativo? O incluso en los cómics, ¿qué podríamos hacer para que la editorial vuelva a este pique que alguna vez tuvo en lo alto? Primero la presentación. Bienvenidos a Wolf Empire. Yo soy Wolf y antes de comenzar con este video los invito como siempre a que se suscriban, dejen su like y compartan este contenido para traer más en el futuro. Hoy voy a responder esta pregunta de ¿cómo sería Valiant Studios? ¿Cómo sería un Valiant Studios? Un estudio cinematográfico, si lo queremos ver así, donde el contenido de Valiant se lance en diferentes medios, con diferentes estrategias de marketing y con diferentes propósitos de cumplir, digámoslo así, un contenido para la audiencia general y, ¿por qué no?, para los fanáticos, porque tristemente los estudios no priorizan a los fanáticos, priorizan a la audiencia general. Una pregunta interesante que va de la mano con lo que yo había comentado en un video anterior de cómo yo haría un Valiant Studios. Recordemos que esta idea, este ejercicio de pensamiento funciona más que nada en el ámbito de qué personajes estarían encabezando un proyecto así o una división de estudio, porque al final no siempre son los guionistas de cómics, no son los creadores de cómics, no son los creadores de los personajes los que son redireccionados a la parte audiovisual. Sí llegan a haber casos, por ejemplo, con DC existe Geoff Johns, un personaje que ha creado historias para los cómics y que de ahí se ha trasladado a crear guiones e historias para series y películas de lo mismo, de DC Comics, y ha funcionado, en muchos casos sí ha funcionado. Creo que lo más destacado ha sido Stargirl, que ha sido para CW una serie de muy buena calidad y que a muchos les ha gustado y que también a la audiencia en general le ha convencido. Entonces, sí hay casos en donde se toman partes fundamentales de los cómics, integrantes, equipos creativos, y los mueven al medio audiovisual. En este caso, pues, para hacer una serie animada, para hacer una película, para hacer algún otro proyecto, incluso hasta los videojuegos. O sea, también tienen estos recursos, tienen estos consultores creativos que apoyan a que el producto funcione tanto para ambas audiencias como la rentabilidad del propio estudio, los propios creadores que están haciendo el proyecto. Entonces, una vez explicado todo esto, ¿cómo sería un Valiant Studios? De entrada, un Valiant Studios tiene dos opciones en caso de existir. La primera es que podría ser un estudio independiente similar a lo que Marvel Studios fue en sus inicios por allá de lejano 2008, donde ellos estaban asociados con Paramount Pictures para distribuir sus cintas. Esto pasó con Iron Man, con Hulk, y creo que alcanzó a tener relación la de Iron Man 2. De hecho, Avengers 1 también fue distribuida por Paramount, aunque ya estaba comprada por Disney, pero funcionaba el convenio de manera distinta. Ya fue hasta el 2013 que ya Disney totalmente se hizo cargo de esta parte. Entonces, podría empezar un Valiant Studios así, de manera independiente, o sea, sin necesidad de tener un estudio más grande involucrado, una franquicia, un monopolio, o ya directamente estar vinculada a un estudio que todos conocemos. El que yo siempre comento y el que la verdad a mí me gustaría de manera personal que fuera el candidato, pues Paramount Pictures, puesto a que creo que por un lado Paramount tiene una muy buena calidad audiovisual en sus producciones, tiene muy buenos recursos, tiene una buena economía para poder sustentar un universo de superhéroes, pero desafortunadamente no tiene tantas IP de su lado que le puedan ayudar a explotar todos estos recursos. Entonces, por ese lado yo considero que Valiant sería la perfecta editorial para Paramount y viceversa. Entonces, esa es la segunda opción, que directamente Paramount, por ejemplo, decida crear una subdivisión llamada Valiant Studios, propiedad de Paramount Company, ¿no? Entonces, eso sería una alternativa y podría garantizar que el estudio va a existir hasta
un cierto número de años, pero también va a sufrir reestructuraciones en caso de que la propia Paramount quiera hacerlo. Es que con Warner lo podemos ver con DC Comics, ya que cuando estaba toda esta parte del DC Extended Universe, el espacio nombrado DC Studios actualmente en su momento se llamó DC Films, que también es una subdivisión donde crearon las películas de Wonder Woman, Justice League, Aquaman, etc. Y con el pasar del tiempo y con los cambios de estructuración o de administración o de equipos o de directivos, pues bueno, también la subsidiaria se transformó en DC Studios. Ahora sí opera como un estudio, entre comillas, independiente, pero que sigue bajo el velo de la propia Warner Bros. Discovery. Entonces, esas podrían ser las posibilidades de crear un Valiant Studios. Ahora, en cuanto a equipo creativo, yo podría sugerir que si le meten empeño, si se fueran por personas capaces de construir universos o construir historias. Claramente no podemos contar con un Kevin Feige, con un James Gunn, con un Jon Favreau, con un Dave Filoni. No podemos contar con hermanos rusos porque pues ya están todos en Marvel, DC o Star Wars. Entonces, ¿quiénes quedan? Muchos considerarían nombres pesados como Zack Snyder o Christopher Nolan, puesto a que son gente que busca reinventar el género con historias más profundas y con más ambición. Pero por un lado, Snyder tiene complejidades, tiene problemas y una audiencia que sí es muy conflictiva. Y con Valiant, si hay algo que no tiene, es un fandom tóxico. De hecho, o sea, sí puede existir uno que otro que no tenga tanto agrado a Valiant, pero no existe tal cual una comunidad o un fandom tóxico que afecte a Valiant Comics en el futuro. Entonces Snyder traería esa toxicidad indirectamente a Valiant, lo cual creo yo no sería justo. Y por otro lado, Christopher Nolan creo que no es una persona que se quiera enfrascar en este tipo de proyectos. Él busca siempre contar historias que son un tiro por viaje. Creo que lo tuvimos recientemente con Oppenheimer, es un muy claro ejemplo. La nueva película que está haciendo de Odyssey, o sea, explica cómo él es un viajero y está en una versatilidad constante. Entonces, ¿qué otras opciones podrían estar? Yo sí lo comenté hace años en uno de los videos, que voy a dejarlo en una cinta, no recuerdo cuál es la verdad, lo voy a buscar y lo dejo aquí. Pero yo había comentado que para mí los perfectos candidatos para liderar un Valiant Studios serían los hermanos Raka Raka, unos youtubers gemelos que ya dirigieron una película de terror llamada Talk to Me, que creo que estuvieron en negociaciones para dirigir la película de Street Fighter y que la verdad ya están dentro del medio, pero creo que no han tenido esa explosión o esos elementos que los hayan, que les permitan expandirse a nivel creativo. Pero como líderes creo que tienen las características y la capacidad para poder guiar un universo pequeño o un estudio pequeño y poder colocar pues diferentes títulos en ciertos medios. Por ejemplo, que ellos digan, ¿saben qué? Vamos a hacer una película de Ninja en live action, vamos a hacer una trilogía de ciencia ficción de Exo Manowar, vamos a hacer a los Harbingers por su lado, vamos a dedicarles un universo televisivo, quiero 3 series y que estas sean anuales, cosas así. Entonces en ese aspecto yo considero que los hermanos Raka Raka podrían dar esa talla y ese nivel de dirección muy óptimo. En ciertas cuestiones pues yo ya incluiría por ejemplo a Fred Van Lente, un escritor de Valiant que ha dejado muy en alto algunos de los títulos más populares de la editorial. Pues Archer y Armstrong es un claro ejemplo, y que la verdad yo creo que él, si lo metemos como un guionista de series o películas, podría llevar una calidad mucho más especial y distintiva a lo que las competencias de ahora están haciendo. Porque Marvel actualmente está buscando ahí entre maromas y piruetas dar con algo sólido. Y DC está fungiendo más en este rubro Star Wars de crear una mitología y en esa mitología contar historias, lo cual es algo ambicioso y pesado. Pero yo creo que Valiant por su cuenta ya tiene en esencia personajes e historias que pueden dar un giro diferente y que hoy en día es lo que creo que muchos espectadores comunes están buscando. En series como The Boys, como Invincible, se puede reflejar este gusto, esta búsqueda de una alternativa a los superhéroes, y Valiant puede ofrecer eso. De hecho, hay
digamos, una desviación a esta parte, y es cómo le convendría hacer a Valiant Studios. Si como Marvel Studios, de crear una gran historia entrelazada con diferentes proyectos, o ser más como lo que James Gunn quiere hacer con DC Studios, de crear un universo mitológico con mucho lore como Star Wars. Pero eso lo voy a estar respondiendo en un próximo video. Por el momento puedo decir que un Valiant Studios, ¿cómo sería? Pues sí sería un estudio independiente o un estudio encargado por alguna otra compañía mayoritaria. Yo sugeriría que Paramount, pero puede ser Universal, hasta incluso puede ser Disney Plus, porque recordemos que Disney busca comprar más franquicias, entonces no descartemos cualquier posibilidad, pero sí sería más que nada este tipo de detalles con este tipo de personajes y también con este tipo de proyectos a lanzar. Pero es aquí en donde yo quisiera que ustedes me dejaran en los comentarios qué proyectos lanzarían ustedes si fueran los encargados de Valiant Studios. Así que déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.